Todo comienza con una rubia contándole a su hijita que, en unas tierras lejanas, se alzaba el antiguo reino de Tembal. Durante mucho tiempo no hubo guerras y todo el mundo vivía en paz. Sin embargo, un día los monstruos empezaron a invadir el reino. Ante eso, el rey le ordenó a un joven, el mejor mago espiritual del reino, que acabara con los monstruos. No obstante, eran tantos que la batalla fue ardua. Así, cuando el joven ya estaba lleno de heridas, le dijo al espíritu que luchaba a su lado que no se preocupara por él y que podía liberar todo su poder. Aunque el espíritu sabía que ese sería su último deseo, lo abrazó y accedió a concedérselo. De esta manera, en un instante, derrotaron a todos los monstruos y el joven, tras haber agotado todas sus fuerzas, se desmayó. De inmediato, el espíritu entre lágrimas prometió que no iba a dejar que el joven muriera, y así se lo llevó al mundo de los espíritus. Con la paz completamente restaurada en el reino, el joven pasó a la historia por salvar al reino de la tempestad de monstruos. Sin embargo, por más que pasaron los años, el joven nunca regresó, y desde aquel día se reza en cada rincón del reino por el bienestar del héroe. Enseguida, vimos que la prota llamada Ellen, una niña de 8 años, le está diciendo a su padre que ya es hora de volver. El albino trató de esquivar el asunto, porque él no sabía hasta cuándo él iba a volver. Así, luego de que comprara unas brochetas para él y su niña, comenzó a irse, pero en eso, un hombre lo reconoció como el señor Robel. El albino, al ver que había sido descubierto, comenzó a correr con Ellen, pero los otros lo empezaron a seguir. De esta manera, Robert y la nena llegaron a un callejón sin salida, pero antes de que los chicos lo atraparan, él se teletransportó a otro lugar. En realidad, Robert no quiere volver públicamente porque para él sería un fastidio, pues nadie le preguntó si lo podrían llamar héroe y debido a eso lo metieron en un enorme problema. Ellen no podía creer que su padre, Robert Bancroft, el héroe que salvó al reino, se negara a volver. Resulta que la historia del cuento todavía continúa, porque después de que él agotara todas sus fuerzas, algunos en el reino de los espíritus estimaban que él tardaría años en recuperarse, pero gracias a la mamá de Ellen, Origin, la reina de los espíritus, Robert se recuperó en un solo año. Después, los dos se enamoraron e hicieron un pacto. Así, el papá de la prota pasó a ser un semiespíritu, pero eso lo dejó sin poder controlar sus poderes, por lo que primero entrenó en el mundo espiritual. Ya después de eso, él volvió al mundo para adaptarse, y hace unos meses que él anda por ahí. Ellen es la hija de esos dos y nació hace 8 años, pero en realidad la prota es una reencarnación, porque antes de renacer en ese mundo, ella era una científica en un país llamado Japón. Ella investigaba materiales nuevos, registraba datos sobre ellos y creaba prototipos, pero por alguna razón que ella no sabe, un día murió de repente. Así fue como reencarnó en ese mundo, y cuando tenía 2 años, sus poderes se salieron de control. Por eso ella y su padre están entrenando juntos. En fin, Robert estaba preocupado porque a partir de ahora todo empeoraría, ahora que ellos habían visto su teletransporte. Ellen de inmediato le comentó que todo eso era culpa de él, porque tal vez no le estarían persiguiendo si él se muestra en público y saluda. En eso llegó Alberto, quien quería hablar con Robert, y aunque el albino intentó huir con su nena, él decidió escucharlo porque Alberto era su antiguo guardaespaldas. Pero antes de hablar de asuntos serios, él aprovechó para presumir de su hermosa hija, de su cabello plateado y brillante y de sus ojos que parecían 2 piedras preciosas. En fin, resulta que después de la gran hazaña de Robert con la tempestad de monstruos hace 10 años, los Bancroft ascendieron de rango y ahora ellos se habían convertido en una familia ducal. Por su parte, Saubel, el hermano menor de Robert, es ahora cabeza de familia, por lo que el albino pensaba que no era necesario que él regresara. Sin embargo, era todo lo contrario, porque debido a que el rey insistió tanto, Saubel tuvo que casarse con Ayel, la anterior prometida de Robert. El albino, al saber esto, decidió que no iba a volver, y mucho menos con esa mujer estando por ahí rondando. Ellen no entendía muy bien lo que pasaba, pero debido a que su padre tenía a todo el mundo preocupado, le dijo que debería volver a su casa y verlos, porque si él se comporta como si no le importase su familia, entonces la decepcionaría muchísimo. Es más, ella terminaría odiándolo. Robert no podía dejar que su hermosa hijita hiciera esto, entonces le prometió que volvería a casa, pero que por favor no lo odiara. Ya de camino, Ellen se entera que la tal Ayel es la princesa segunda del reino de Tembal. Ella alguna vez fue prometida de su padre, pero como era tan fastidiosa y cretina, él anuló el compromiso antes de partir a la batalla, porque además tampoco estaba seguro de si volvería vivo. En realidad, el compromiso de ellos dos fue idea de Ayel, y lo mismo ocurrió con Saubel, pues la arpía venenosa se fijó en él cuando se convirtió en duque. La misión de Robert es espantar a esa mujer, porque por culpa de ella, los Bancroft están teniendo apuros económicos. Robert estaba un poco pensativo y triste porque no creía que por su culpa su hermano Saubel acabara siendo víctima de esa cobra. En fin, antes de que Robert llegara a la casa de su familia, pasaron primero por una iglesia, porque aunque él y su esposa se casaron en el otro mundo, él también quiere tener los papeles en el mundo terrenal.
Afortunadamente para el cura de esa iglesia, no tenía ningún problema en inscribir ese matrimonio, por lo que rápidamente fue a preparar todo. Ellen no entendía por qué su padre quería tener una boda tan repentinamente, pero es que con esa mujer en casa, Rowell quería tomar todas las precauciones posibles para no tener a Agel encima de él. Poco después ya estaba todo listo, y las testigos del enlace serían las diosas gemelas, Bor, la que todo lo ve, y Bar, la jueza. Enseguida, Rowell llamó a su esposa, y la rubia salió de un círculo mágico con su vestido de novia y emocionadísima porque también se iban a casar en el mundo humano. Alberto quedó conmocionado al ver que la esposa del albino era un espíritu, pero él le explicó que ahora él también era un semi-espíritu, por lo que no había ningún problema para que ellos se casaran. Enseguida, la rubia saludó a Alberto, porque resulta que ellos ya se habían visto el día de la batalla cuando ella se llevó a Rowell. En fin, fue así como los dos tortolitos se casaron formalmente por la iglesia y sellando su amor con un beso. La prota estaba tan feliz por sus dos papis que quiso celebrarlo. Entonces, tomando el platino, les hizo 2 anillos y se los puso en el dedo anular de la mano izquierda, porque se decía que este estaba conectado con el corazón y simbolizaba la creación. Así que el anillo representa que los corazones de sus padres emanarían amor y alegría para protegerlos. De inmediato, la albina también usó carbono y lo convirtió en diamante, poniéndoselo así al anillo de su madre, pues este simbolizaba un lazo eterno, puro e inocente. Por último, como la prota no tenía arroz para lanzarles, decidió darles su bendición con una lluvia de diamantes, y a esta también se le unió la bendición de las diosas gemelas. Así fue como ellos dos se casaron en el mundo humano, y gracias a que Ellen había reencarnado como espíritu, se nos explica que ella puede alterar la estructura y composición química de los materiales, por lo que esta es una habilidad muy única y poderosa. Más tarde, la prota le dio todos los diamantes que ella había creado al padre de la iglesia, por lo que este quedó muy agradecido con la nena. En fin, por otro lado, luego de que Alberto felicitara a Rowell y a Origin por su matrimonio, el albino le pidió a sus 2 amores que lo esperaran en el mundo espiritual, porque no quería ponerlas en peligro con esa tal Agel. Y además, él tampoco quiere que ella se entere de su familia, pues esa mujer es su enemiga. La rubia estuvo de acuerdo, pues ellas dos podrían ver a Rowell desde el espejo acuático. Además de que si ella conociera a la tal Agel, de seguro le darían ganas de rostizarla en llamas. Rowell, además de querer proteger a su familia, él no quiere que la familia real se entere de que él tuvo una hijita, porque si ellos quisieran casar a Ellen, él se volvería loco y no podría contenerse. Alberto creía que el albino se preocupaba demasiado, pero en fin, así fue como él se despidió de su adorada familia, y aunque no quería ir, tuvo que hacerlo. Alberto en realidad no culpa a Rowell por no querer ir a ver a su familia, porque la obsesión de Agel por él no es normal. Porque aparte de que ella lo obligó a comprometerse por la fuerza, ella también es una vaga, arrogante y engreída. Por eso, como Rowell estaba tan harto de su obsesión con él, se fue despegando de ella con el paso del tiempo, y cuando cumplió 17 años fue cuando ocurrió la tempestad de monstruos, y él aprovechó para anular su compromiso. Agel en ese momento entró en cólera y se valió de su estatus en la familia real para enviar a Rowell y a su padre a la vanguardia como venganza. Después de eso, el papá del albino murió, y como ya sabemos, Rowell terminó en el mundo espiritual. A pesar de todo esto, Albert se dio cuenta que Rowell había cambiado muchísimo, porque en el pasado él nunca lo vio poner esas caras de felicidad que él hace cuando está con su familia, por lo que se percató de que Rowell en el otro mundo recuperó la felicidad que él había perdido hace 10 años. Fue así que Alberto se disculpó con el albino por hacerlo volver. Sin embargo, él está consciente de que es culpa de esa tal Agel, que ha hecho todo lo que ha querido y ha acorralado a todos. Por otros lados del reino, se alzaba la bandera que significaba que el héroe había vuelto, por lo que la población estaba muy feliz. Cuando Rowell llegó a la entrada de su casa, habían algunos ciudadanos esperando para darle la bienvenida. Entonces, él, como todo un héroe, los saludó y entró a la mansión. Ya allí vemos que la tal Agel estaba tan emocionada de saber que Rowell había vuelto que se cayó de las escaleras. El albino no la reconocía para nada, pero el mayordomo le explicó a Rowell que esa rubia que estaba tirada en el piso era Agel, la esposa de su hermano Saubel. Ella intentó abrazar al héroe, pero él se hizo a un lado y mencionó que Agel ahora incluso lucía mucho peor. La rubia, aparte de obsesiva, loca, porque pensó que Rowell había vuelto porque no se pudo olvidar de ella. Origin, quien estaba viendo esto a través del espejo de agua, comenzó a sacar llamas por todos lados, pero entonces él la calmó, porque si seguía así iba a terminar incendiando el castillo. Y listo, hasta aquí el resumen de esta semana. Si te gustó, por favor suscríbete y déjame un bonito like. También comenta si quieres ver la siguiente parte de este anime. Ahora sí, conmigo será hasta la próxima. Bye bye.